Muy bien, pues buenos días. Mi nombre es Félix Zive. Yo estoy en el área de capacitación de Compaqui y el día de hoy vamos a ver el proceso de reparto de utilidades o PTU en Compaqui Nóminas. El objetivo es que ustedes conozcan el procedimiento para el cálculo del PTU y cómo aplicarlo en una empresa de Compaqui Nóminas. El temario, vamos a ver brevemente el marco legal del PTU, cómo hacer el cálculo manual, las consideraciones que debemos de tener en cuenta en el sistema de compaquinóminas, el proceso del cálculo del PTU en un periodo normal y también en un periodo extraordinario. Ok, iniciamos entonces con el marco legal. La participación de los trabajadores en las utilidades está definido como una manera de retribuir el esfuerzo y compromiso realizado por los trabajadores para con la empresa y busca, pues, dentro de un ámbito de justicia social, compartir el éxito económico que obtiene un negocio y de este modo incentivar, motivar y, por qué no, premiar la dedicación y esfuerzo de los trabajadores. PTU, conocido como la participación de los trabajadores en las utilidades o también conocido como reparto de utilidades. En esta sesión pues hacemos referencia de las siglas PTU. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 123 del apartado A, fracción 9, se refiere a los principios generales de esta prestación como un derecho de los trabajadores. Y la Ley Federal del Trabajo, en los artículos 117 al 131, pues regulan los principios constitucionales. También en el Diario Oficial de la Federación, publicado el 3 de febrero del 2009, se establece que la participación de los trabajadores corresponde al 10% de las utilidades de las empresas en la que presten sus servicios, porcentaje que se aplicará sobre la renta gravable determinada según lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Y cuándo debe de pagarse? Pues según el artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo, el reparto de utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de 60 días siguientes en la fecha en la que deberá pagarse el impuesto anual, aun cuando esté en trámite, pues, las objeciones de los trabajadores. Entonces, cuando, bueno, aquí nos indica que son 60 días después de que deben de pagarse el impuesto anual o la declaración anual. Y en este caso, ¿cuándo se presenta pues la declaración anual? Según el artículo 76, fracción 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, señala que la obligación de las personas morales de presentar su declaración debe de hacerse dentro de los 3 meses siguientes a la fecha que termina el ejercicio. Y el artículo 150 de la misma ley indica que las personas físicas la deben de presentar en abril del año siguiente. Ok, y también el artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo indica que empresas pues no están obligadas al reparto de utilidades. Por ejemplo, las empresas de nueva creación únicamente por el primer año, empresas de nueva creación que se dediquen a la fabricación de algún producto nuevo durante los 2 primeros años. Dicho producto nuevo, pues lo define la propia Secretaría de Economía y no la empresa como tal, de que si se tratara de un producto nuevo. Las empresas mineras durante el periodo de exploración, las instituciones de asistencia privada sin fines de lucro tales como asilos, fundaciones, etc. También el IMSS y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia.
Quedan también exceptuadas de la obligación del reparto de utilidades las empresas cuyo capital y trabajo generen un ingreso anual declarado al impuesto sobre la renta no superior a los 300,000 pesos, según la resolución emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el 19 de diciembre de 1996. ¿Y cuáles son los trabajadores con derecho a participar en las utilidades? Pues todos los trabajadores de planta y extrabajadores de planta. Aquí, con independencia del número de días que haya laborado, con que hayan sido contratados de planta, aun cuando hayan trabajado 1, 2, 3 días, se les considera para el reparto de utilidades. Los trabajadores por obra o tiempo determinado, o sea, los trabajadores eventuales, según el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, fracción 7, tendrán derecho a participar en las utilidades de las empresas cuando hayan trabajado 60 días durante el año, por lo menos. ¿Sí? Es importante tener en consideración esa parte. También extrabajadores por obra o tiempo determinado, eventuales, según también lo que indica la fracción 127 de la Ley Federal del Trabajo. Bueno, el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, fracción 7, que si ya han trabajado por lo menos 60 días, pues tienen derecho al reparto de utilidades. También todos los trabajadores de confianza, según lo que indica el artículo 127, fracción 2 de la Ley Federal del Trabajo. Y también los trabajadores del establecimiento de una empresa, según lo indica la fracción 4 bis del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo. También trabajadores bajo el régimen de subcontratación, cuando los contratantes no cumplan con las condiciones dispuestas en el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo. ¿Ok? También, dentro del marco legal, vamos a ver cuáles son las personas que están excluidas del reparto de utilidades. Según lo que indica el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, fracción 1, todos los directores, accionistas, gerentes generales quedan excluidos del reparto de utilidades. Y la fracción 6 del artículo 127 de la ley establece que los trabajadores domésticos también no participarán en el reparto de utilidades. Estos trabajadores son los que prestan sus servicios en la casa habitación de los particulares. También los profesionales técnicos, artesanos y otros que en forma independiente prestan servicios en una empresa siempre y cuando no exista una relación de trabajo subordinada con el patrón. ¿Ok? También los trabajadores eventuales cuando hayan laborado menos de 60 días durante el ejercicio fiscal. Personas físicas que sean propietarias o copropietarias de una negociación. Ok, vamos a ver entonces cómo realizar el proceso del cálculo del PTU. Antes de continuar voy a revisar si no hay algún detalle que hayan reportado. Ok, hasta ahora todo bien. Continuemos entonces. Ok, para calcular el PTU, el artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo dispone que la utilidad repartible se va a dividir en dos partes iguales. Una se va a repartir tomando en consideración el monto de los salarios de los trabajadores durante el año, y el otro se repartirá tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto de los salarios. Ok,
cuando se va a repartir el 50% tomando en consideración los ingresos acumulados durante el año, pueden presentarse dos casos. Una en la cual la empresa únicamente, bueno, la empresa tiene empleados de confianza y también empleados sindicalizados. Y el otro caso que puede presentarse es cuando la empresa solo tiene empleados de confianza o solo tiene empleados sindicalizados. Aquí es importante hacer o ver de que existe pues esos dos casos cuando se reparte el porcentaje que corresponde a los ingresos acumulados, o sea, el 50% en base a los ingresos acumulados. Se debe de considerar que puede existir empresas que tienen empleados de confianza y sindicalizados, o solo empleados de confianza o solo empleados sindicalizados. ¿Por qué es importante este punto? Porque la ley también indica de que en caso de que en la empresa existiera empleados de confianza y sindicalizados, la ley indica que hay un tope para los empleados de confianza. En el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, en la fracción 2, indica de que si los trabajadores de confianza pues tienen más ingresos que los trabajadores sindicalizados, pues se les va a poner un tope a los empleados de confianza. Y ese tope corresponde a tomar pues el empleado sindicalizado que más ganó durante el ejercicio y se le aumenta un 20%. Y este será el tope para los empleados de confianza. Ok. Y el otro 50%, como les había comentado, pues se reparte en base a los días trabajados. La sumatoria pues del procedimiento A y el procedimiento B nos da el total del PTU que se le debe de pagar al empleado. Ok, muy bien, pues vamos a hacer el cálculo del PTU de manera manual con estos datos que nos están proporcionando. Observen de que nos dan los ingresos acumulados para PTU durante el ejercicio de cada uno de los empleados, los días trabajados de cada uno de los empleados y el tipo de empleado, si es sindicalizado o de confianza. En este caso podemos observar de que en esta empresa tenemos empleados sindicalizados y de confianza, por lo que para aplicar el 50% que se va a repartir con base a los ingresos acumulados para PTU, se va a utilizar el caso 1. ¿Ok? Entonces pasemos a ver cómo realizar el cálculo de forma manual. ¿Ok? Aquí tengo un archivo en Excel donde podemos realizar el cálculo. Los pasos para realizar el cálculo en este archivo de Excel, pues se hicieron desglosando cada uno de ellos para que ustedes observen el procedimiento. Sin embargo, puede ser de que ustedes optimicen pues el cálculo y se genere un poco más automático para determinar el cálculo del PTU. Ok, entonces, como habíamos visto, el 50% de las utilidades se va a repartir en base a los ingresos acumulados y el otro 50% en base a los días trabajados. Y en este caso, en esta empresa, pues como tiene empleados de confianza y sindicalizados, pues vamos a utilizar el caso 1. ¿Sí? ¿Ok? El caso 1 para repartir lo que le corresponde, tomando en consideración sus ingresos acumulados. Lo primero que necesitamos es el dato de la cantidad que se va a repartir. En este caso o en este ejemplo vamos a repartir la cantidad de 50,000 pesos. Aquí tenemos los ingresos acumulados que participan para PTU de cada uno de los empleados.
Y en esta columna podemos observar el tipo de empleado de que se trata, si es sindicalizado o de confianza. Ok, de la cantidad a repartir, lo tenemos que dividir entre dos, para que el 50% se reparta en base a los ingresos acumulados y el otro 50% en base a los días trabajados. En este procedimiento que estamos realizando, se está repartiendo o vamos a repartir el 50% con base a los ingresos acumulados. Y como lo indica la ley, cuando hay empleados de confianza y sindicalizados, tenemos que establecer un tope para los empleados de confianza, por lo que necesitamos localizar al empleado sindicalizado que más ganó. En este caso podemos observar de que tenemos 3 empleados sindicalizados en este ejemplo y el empleado sindicalizado que más ingresos obtuvo durante el año fue el empleado número 3. Por lo tanto, selecciono ese ingreso de ese empleado sindicalizado y lo voy a aumentar en un 20%. ¿Sí? Una vez teniendo el dato del empleado sindicalizado que más ganó para efectos de PTU, lo voy a aumentar en un 20%. Entonces tomo este dato y lo voy a multiplicar por 1.2. Y ya tengo el 20% de lo que gana el empleado pues sindicalizado más alto, ya le aumenté el 20%. En este caso me queda 195,576. Y este será el tope para los empleados de confianza. Por lo que el siguiente paso es topar los ingresos para los empleados de confianza. Observen que para los empleados sindicalizados, ahí se conservó sus ingresos que me habían proporcionado. Únicamente para los empleados de confianza que ganen más de este tope son los que se van a topar. En este caso, por ejemplo, este empleado de confianza, sus ingresos acumulados fueron de 84,000, por lo tanto, se conserva. Para este empleado, sus ingresos fueron de 264,000. Pueden observar de que rebasa el tope que nosotros ya habíamos calculado. Por lo tanto, para este empleado se va a topar a los 195,576. Este otro empleado también rebasa el tope, por lo que también se topa a esta cantidad. Este empleado tuvo 84,000 de ingresos, este no se topa. Este otro empleado tampoco se va a topar. Y listo. Prácticamente ahora ya tengo los ingresos que se van a tomar en consideración para el reparto de utilidades. Ok, lo siguiente que necesito hacer es sumar todos los ingresos, ya tomando la parte pues topada. Entonces hacemos la sumatoria. Ok, y puedo observar de que el total de ingresos de todos los empleados que participan para PTU son de 794,738. Lo que tengo que hacer es dividir el ingreso de cada uno de los empleados entre el ingreso para PTU. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar el ingreso de cada uno de los empleados, dividirlo entre el ingreso total para PTU. Inclusive, esta celda la voy a poner como fijo para que sea mucho más fácil el cálculo de los demás trabajadores. Y listo. Y aquí obtengo un porcentaje. Lo único que voy a hacer es replicar esta fórmula para cada uno de los empleados. Y pueden observar de que cada uno de los empleados ya se realizó la división entre la cantidad de PTU que se toma en consideración entre el total de PTU o ingresos acumulados de todos los empleados.
Es importante observar que la sumatoria de cada uno de estos porcentajes siempre debe de ser igual a 1. Luego, para saber la cantidad o el importe que le corresponde, tomando en consideración sus ingresos acumulados para PTU, lo que tengo que hacer es multiplicar este porcentaje por la cantidad que se va a repartir. O sea, el 50% de la cantidad que se va a repartir. Es este que está aquí. Igual podemos poner de manera fija esta celda y listo. Agregamos la fórmula para todos los demás empleados y ya obtenemos cuál es el importe que se va a repartir, tomando en consideración los ingresos acumulados de cada uno de los empleados en el ejercicio. Y pueden observar que la sumatoria de la cantidad de cada uno de los trabajadores corresponde al 50% del total de PTU a repartir, ¿sí? Y el otro 50% recordemos que se va a repartir tomando en consideración los días trabajados. Ok, vamos a pasar entonces a hacer ese cálculo. Aquí tenemos los días trabajados de cada uno de los empleados y vamos a realizar lo siguiente. Aquí ya sabemos que el 50% que hace falta por repartir son 25,000. Y lo primero que necesito hacer es sumar el total de días para PTU. Entonces, aquí pongo o hago la sumatoria. Ok, ya tengo el total de días de todos los trabajadores que participan para PTU. Luego, lo que voy a hacer es dividir los días que elaboró cada empleado durante el ejercicio entre los días totales. Esto para poder determinar un porcentaje en proporción a días. Okay, ponemos esta celda como fija y listo. Copiamos la fórmula para los demás empleados y ya tenemos el porcentaje que le corresponde a cada uno de los empleados. ¿Sí? Ok. Y observen que la sumatoria también de dichos porcentajes nos da el valor de 1. Luego, para determinar el importe que le corresponde, lo que tenemos que hacer es multiplicar el porcentaje por el monto a repartir, o sea, el otro 50%. ¿Ok? Ponemos esta celda también fija. Ok. Y ya tenemos el monto que le corresponde en base con base a proporción a los días. Y vamos a copiar la fórmula para los demás empleados. Y listo. Observen de que la sumatoria nos da el otro 50%, que son los 25,000. Y la sumatoria del proceso A y el proceso B ya nos dan el total de PTU que vamos que le corresponde a cada empleado. Podemos observar de que el empleado 1 le corresponde, tomando en consideración los ingresos acumulados, 1,464. Y tomando en consideración los días trabajados en el ejercicio, le corresponde 3,975.03. Haciendo la sumatoria, en total de PTU que le corresponde son 5,439.04. Y así podemos observar el PTU que le corresponde a cada uno de los empleados. También podemos notar de que haciendo la sumatoria
del PTU de cada uno de los empleados nos da la cantidad a repartir, ¿sí? Este es el procedimiento entonces manual de cómo se realiza el cálculo del PTU. Esto lo vamos a comparar con lo que arroja el sistema. Ahorita vamos a pasar a ver también en el sistema cómo hacer el cálculo del PTU y vamos a observar de que los importes que calculamos de forma manual deben de coincidir con los que nos arroja el sistema. ¿Ok? Ok. Antes de aplicar también el PTU en el sistema de Compact y nóminas, es importante que ustedes tomen en consideración lo siguiente. Ok, en el catálogo de empresas, ustedes deben de validar o checar de que el concepto de PTU debe de estar asignado el concepto 25 que corresponde al reparto de utilidades. Esto es lo primero que necesitamos validar o checar directamente dentro del catálogo de empresas en la pestaña opciones, de que tengamos el concepto 25. Lo siguiente es ir al catálogo de empleados y en la pestaña de cálculos deshabilitar la casilla de cálculo de PTU a los empleados que no queremos que se les calcule el PTU. Recuerden que según lo que indica el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo en la fracción 1, pues a los directores, accionistas y gerentes están pues excluidos para el cálculo del PTU. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos que determinar cuáles son los trabajadores o empleados a los cuales el sistema no les debe de calcular el PTU, puesto que la aplicación no tiene una forma de determinar si el empleado es gerente o accionista o director, por el cual no debe de participar para el cálculo del PTU. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que indicarlo de forma manual, deshabilitando la casilla para que no se le calcule el PTU a dichos empleados. También en caso de que tuviéramos pues empleados asimilados a salarios, pues también podemos deshabilitar esa casilla para esos empleados. También otra cosa que toma en consideración el sistema es de que si el tipo de contrato del empleado es diferente a un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, entonces el sistema valida si el empleado trabajó por lo menos 60 días para que sea considerado para el cálculo del PTU. Aquí una de las cosas importantes es que el sistema lo hace de manera automática. Cuando detecta de que el tipo de contrato del empleado no es pues indeterminado, entonces valida de que el empleado por lo menos haya trabajado 60 días para que lo considere en el cálculo del PTU, sin necesidad de que nosotros tengamos que habilitarle para dicho empleado la casilla del cálculo del PTU. Inclusive, si por algún detalle nosotros dejamos habilitado la casilla para un empleado eventual y resulta de que trabajó menos de 60 días, pues el sistema automáticamente excluye a ese trabajador para el pago del PTU, ¿sí? Entonces, es importante tomar en consideración esa parte. También dentro del catálogo de empleados tenemos que validar el tipo del empleado, ya sea sindicalizado o de confianza, puesto que recordemos de que en el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, en la fracción 2, indica de que si tienes empleados de confianza y sindicalizados, se aplica un tope del 20%, ¿sí? También es importante que ustedes chequen que dentro del catálogo de conceptos, en la pestaña Importe Total,
todos los conceptos que nosotros queremos que acumulen como ingresos para PTU deben de tener asignado el acumulado PTU ingresos acumulados, ¿sí? Puesto que recordemos, según el ejercicio que nosotros vimos, el 50% de las utilidades, se reparte tomando en consideración los ingresos acumulados de cada empleado durante el ejercicio. Y para que el sistema pueda determinar cuáles son esos ingresos que se están acumulando para PTU, todos los conceptos de percepción en los cuales nosotros queremos que participen como ingresos acumulados para PTU deben de tener asignado este acumulado. Entonces aquí ya es pues en responsabilidad del contador, en el caso de que genere un nuevo concepto, validar si dicho concepto va a acumular como ingresos para PTU. En caso de que así sea, en ese nuevo concepto que estén generando, pues agregar este acumulado. En caso de que no lo agregaran, pero cuando ustedes crearon el concepto, en la pestaña importe total, sí le agregaron una fórmula. Aun cuando ustedes ya hayan calculado, autorizado e inclusive timbrado el periodo, ustedes pueden regresar a dicho concepto, asignar el acumulado y ejecutar la utilería de reconstrucción de acumulados. Y de manera automática, la aplicación o el sistema de Compact y Nóminas reconstruye los importes para el acumulado que le hayan asignado. Esto siempre y cuando, pues, desde que generaron el concepto, le hayan agregado una fórmula. Ok, también se toman en cuenta las retribuciones variables, como puede ser las comisiones en caso de que los empleados pues tengan ingresos variables. Entonces también aquí ustedes necesitan validar o checar de que todos los conceptos variables o percepciones variables que ustedes quisieran que se consideren dichas percepciones como ingresos para PTU, pues también deben de tener habilitado o agregado este acumulado, ¿sí? Que el sistema de Compact y nóminas, por default, todos los conceptos que ya trae ya están pues analizados o checados para determinar que con base al concepto deben o no participar para PTU. Porque, por ejemplo, los que ya traen los conceptos de percepción que ya traen el acumulado de PTU, ingresos acumulados, son, por ejemplo, el sueldo, el séptimo día. Las horas extras se consideran como percepciones que no forman parte pues, de su salario diario del empleado, sino que son ingresos extraordinarios. Por lo tanto, las horas extras no traen el acumulado de PTU, ingresos acumulados. Comisiones sí se consideran como percepciones variables, por lo tanto, también tiene el acumulado de PTU, ingresos acumulados. Ok, otra consideración también, recordemos que el otro 50% se reparte en proporción a días trabajados durante el ejercicio. Por lo tanto, ustedes deben de validar dentro del catálogo de incidencias cuáles son las incidencias que ustedes quieren que se descuente como días que participan para PTU. Por ejemplo, en el caso de faltas injustificadas, los días PTU no participan. Los accidentes, bueno, los permisos con goce de sueldo, aquí no se descuentan los días para PTU, los permisos sin goce de sueldo, ahí sí se descuentan para los días que participan para PTU. Entonces aquí todas las incidencias que ustedes quieren que se descuenten de los días que participan para PTU, le tienen que agregar este acumulado. Por ejemplo, la ley indica de que, por ejemplo, el accidente de trabajo, pues esos días no se deben de descontar para
los días que se toman en consideración para el cálculo del PTU, por ejemplo. Ok, otra manera de poder ver los acumulados que tiene cada empleado es ir directamente en el sobrerecibo y validar en la pestaña de acumulados cuál es el ingreso acumulado del empleado que se toma en consideración para el PTU y cuáles son la cantidad de días que se descuentan para el cálculo del PTU. ¿Sí? Entonces todo esto lo pueden ustedes checar directamente dentro del sobrerecibo. Ok, también una manera pues rápida de poder checar mediante reportes los ingresos acumulados de cada uno de los empleados y los días que no participan es ir directamente dentro del menú de reportes, ISR Yetu, y ejecutar el reporte de Cardex del empleado por acumulados. En este reporte nosotros podemos seleccionar el acumulado, por ejemplo, de PTU, ingresos acumulados, y el acumulado de días PTU que no participan. Y al momento de ejecutarlo, si yo selecciono, por ejemplo, el de percepciones y deducciones, pues me va a dar el resultado del acumulado de PTU, ingresos acumulados. Y si selecciono el tipo de acumulado de días y horas, pues me va a mostrar la cantidad de días que no participan para PTU de cada uno de los empleados. ¿Sí? Entonces tienen ustedes esos reportes para poder validar esa información. Otra consideración que deben de tener en cuenta es que dentro del catálogo de conceptos, ustedes pueden seleccionar el concepto 25 que corresponde al reparto de utilidades y en el importe 1 ustedes pueden validar cuál es el acumulado que tiene asignado. Es muy importante esta parte de checar antes de realizar el cálculo del PTU qué acumulado tiene asignado el reparto de utilidades en la pestaña importe 1, puesto que de acuerdo al acumulado que tú le tienes asignado, es el procedimiento que va a seguir para determinar el impuesto del PTU. Por ejemplo, cuando en el importe 1 tiene el acumulado ISR base grabada artículo 142, el impuesto se va a calcular de acuerdo al artículo 174 del reglamento del impuesto sobre la renta, que este pues puede ser el más favorable para el empleado, sobre todo cuando lo hacemos en un periodo normal de la nómina, puesto que recordemos que cuando nosotros hacemos el cálculo del PTU, pues tenemos la opción de hacerlo en un periodo normal y en un periodo extraordinario. Si lo hacemos en un periodo normal y el PTU, el concepto de PTU tiene este acumulado, pues prácticamente le va a dar tratamiento distinto a los ingresos que corresponden a PTU y lo va a calcular conforme al artículo 174. O sea, el ingreso que corresponde al PTU no lo va a mezclar junto a los ingresos que corresponden en un periodo normal de la nómina, sino que le va a dar un tratamiento distinto para determinar el impuesto que le corresponde. ¿Sí? Sin embargo, si estás en un periodo normal de la nómina y el acumulado que tiene el reparto de utilidades es el acumulado ISR base grabada, entonces el impuesto del PTU va a aplicar lo que indica el artículo 96 de la ley del ISR, que básicamente lo que va a hacer es que va a juntar el ingreso que se obtuvo para PTU, lo va, no todo el ingreso, sino la parte grabada que le corresponde del PTU, lo va a juntar con la parte grabada que le corresponde en el periodo de nómina y todo eso pues se aplica lo que indica el artículo 96. Y esto puede pues afectar un poquito al trabajador porque si durante el periodo al empleado le correspondía subsidio al empleo, al juntar la base grabada del PTU y la base grabada pues del
del periodo puede tener una base grabada más alta y caer en un renglón de la tabla distinta a la que normalmente cae y en ese caso pues no se le estaría pagando el subsidio, ¿sí? Entonces aquí ya ustedes van a determinar pues cómo quisieran realizar dicho cálculo. Como les había comentado, la recomendación es que validen de que aquí tenga el ISR artículo 142 para que el tratamiento del cálculo sea tomando en consideración el artículo 174. Ok, también otra cosa importante que ustedes pueden validar en el concepto de PTU es que el artículo 93, fracción 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta dispone que la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas no van a pagar impuesto hasta por la cantidad de 15 días de salario mínimo general. Actualmente, pues, la unidad de medida y actualización. Y pueden checar que en la pestaña del importe 2, el concepto de reparto de utilidades ya está preparado para que se exenten esos 15 UMAS que marca la ley. Muy bien, entonces una vez que ustedes hayan checado esas consideraciones que les mostré, ya podemos pasar a hacer el cálculo del PTU. ¿Ok? Bueno, esas consideraciones antes de pasar al cálculo del PTU, vamos a mostrarlo en el sistema. ¿Ok? Aquí voy a abrir mi empresa. ¿Ok? Lo primero que les había comentado es ir al catálogo de empresas, validar, o bueno, seleccionar la empresa y en la pestaña de opciones, checar que tengamos el concepto 25 de reparto de utilidades. Posteriormente, también podemos checar en el catálogo de empleados a qué empleados se les debe de pagar el PTU y a qué empleados no se les debe de pagar el PTU. Entonces, ingresamos al catálogo de empleados y aquí nosotros podemos estar validando a qué empleados se les debe de considerar el cálculo del PTU y a qué empleados no. Por ejemplo, en este caso, este empleado, como el tipo de contrato es por tiempo indeterminado, entonces, independientemente del número de días que haya trabajado, debe de participar para el cálculo del PTU. Este otro empleado también debe de participar para el cálculo del PTU. Este también, por el tipo de contrato. Este empleado también debe participar para el cálculo del PTU. Este otro empleado también. Este empleado, pueden observar ustedes de que sí debe de participar según el tipo de contrato para el reparto de utilidades. Sin embargo, como el puesto que tiene, como es el director general de la empresa, entonces se excluyó para el pago de PTU. Entonces, de manera manual se deshabilitó la casilla cálculo de PTU. Este otro empleado, como pertenece a o es un empleado asimilado a salario, entonces también le deshabilité la casilla de cálculo de PTU. Este empleado, como tiene un tipo de contrato diferente al tiempo indeterminado, entonces yo le habilité el cálculo del PTU y el sistema de manera automática, con base a los días que ha laborado, va a determinar si le corresponde o no
PTU. Inclusive, como les había comentado, si yo lo dejo marcado y el sistema determina que trabajó menos de 60 días, siendo un trabajador eventual, entonces no le calcula el PTU. Este otro empleado también tiene un tipo de contrato distinto a indeterminado. Se le dejó habilitado el PTU para que el sistema determine si le corresponde o no el cálculo del PTU. Este otro empleado tiene un tipo de contrato por tiempo indeterminado y sí merece el cálculo del PTU. ¿Sí? Ok. También lo que nosotros debemos de checar dentro del catálogo de empleados es el tipo de empleado, si es empleado sindicalizado o empleado de confianza. ¿Sí? Entonces es importante checar esa parte, porque si tenemos empleados sindicalizados y de confianza, entonces aquí es cuando se va a aplicar el tope para los empleados de confianza. ¿Ok? También dentro del catálogo de conceptos podemos checar de que el sistema ya trae por default que ciertas percepciones traen el acumulado PTU ingresos acumulados, como sueldo, séptimo día, horas extras no, porque se trata de ingresos extraordinarios. Destajo sí lo trae para el cálculo, por ejemplo, de empleados que ganan percepciones variables. Comisiones también lo trae, ¿sí? Entonces aquí el sistema, ya de acuerdo al tipo de concepto de que se trate, ya viene incluido o no el acumulado PTU. Ok, también les comenté que dentro del catálogo de incidencias, nosotros podemos checar a cuáles incidencias queremos que afecte los días que participan para PTU. Y dichas incidencias deben de tener agregado el acumulado días PTU que no participan. ¿Ok? También habíamos checado que dentro del catálogo dentro del sobrerecibo, en la pestaña de acumulados, nosotros podemos checar cuál es el acumulado que se está tomando para el cálculo del PTU. Por ejemplo, para los ingresos, para este empleado se está tomando 46,540. Y los días que se están descontando para el PTU, podemos checarlo en el acumulado de días de PTU que no participan. Aquí está. Aquí está. En este caso, para este empleado pueden observar de que se le está descontando 2 días que no participan para el cálculo de PTU. También les había comentado que dentro de los reportes podemos consultar esa información. Podemos consultar el reporte de Cardex del empleado por acumulado. Selecciono el registro patronal. Es del ejercicio 2019 y voy a seleccionar el acumulado de días de PTU que no participan y también el acumulado de PTU ingresos acumulados. Voy a seleccionar el de días para ejecutar la información de este acumulado. Ok, y puedo observar de que para el empleado 01 son 2 días que se le debe de descontar para PTU. Y para el empleado 03 es un día que se le debe de descontar. Los demás empleados no tienen incidencias que descontar. Y si selecciono por percepciones y deducciones, me va a ejecutar la información de este acumulado. Por ejemplo, para el empleado 01, los ingresos acumulados que se deben de tomar son 46,540.
¿sí? Y así podemos consultar el acumulado para cada uno de los empleados. ¿Ok? Inclusive antes de ejecutar también el cálculo del PTU, lo que yo puedo hacer es crear un filtro para que aquí en la prenómina me muestre a todos los empleados a los cuales pues tienen habilitado la opción del cálculo del PTU. Entonces podemos ir rápidamente y creamos, por ejemplo, un filtro. Empleado cálculo PTU. Le indico que es igual así. Siguiente. Aquí le pongo como nombre al filtro PTU, finalizar. Y puedo seleccionar este nuevo filtro y pueden observar que me va a mostrar a todos los empleados a los cuales se le habilitó la casilla para el cálculo del PTU. ¿Sí? Muy bien, pasemos entonces a ver cómo realizar el cálculo del PTU en el sistema. Vamos a checar si no hay un reporte de alguna interrupción. ¿Ok? Muy bien, el proceso entonces del cálculo de PTU en Compact y nóminas es el siguiente, que prácticamente ya que ustedes tengan todas las consideraciones que les mencioné, pues este proceso es, es sencillo. Lo único que tienen que hacer pues es ingresar al menú de procesos, PTU, indicar la cantidad que se va a repartir y posteriormente otro punto importante durante este proceso es indicar si existen o no acumulados en el ejercicio. En caso de que sí existen acumulados, como en este ejemplo que estamos viendo, inclusive nosotros podemos validar que sí existen acumulados, ya sea dentro del sobrerecibo en la pestaña acumulados o ejecutando el reporte de Cardex del empleado por acumulado. Ahí podemos validar si realmente existen acumulados en el ejercicio. Si sí, entonces podemos seleccionar esta primera opción. Y el sistema, con base a la información que ya tiene almacenado en los acumulados que vimos, de PTU, ingresos acumulados, y el otro de días PTU que no participan, el sistema va a determinar cuánto importe le corresponde al empleado de PTU, ¿sí? Y en caso de que ustedes hayan checado y validado de que realmente la empresa no tiene historial, no existen esos importes de esos acumulados, pues pueden elegir la opción de que no existen acumulados del ejercicio anterior. Y lo que va a realizar el sistema es que va a considerar como días trabajados, si el empleado, bueno, si el ejercicio tiene 365 días, pues va a considerar que trabajó esos 365 días. Y si, y si y como no tiene acumulados, pues también va a determinar que sus ingresos acumulados para PTU lo que va a hacer es tomar su salario diario y lo va a multiplicar por los días del ejercicio. Y con ello determinaría el importe de PTU que participa para determinar el 50% con base a los ingresos acumulados. Ok, entonces es importante tomar en consideración esta parte de validar si existen o no acumulados. También aquí tenemos una casilla donde nosotros podemos determinar si queremos descontar las incidencias que están asociadas al cálculo del PTU, días PTU que no participan. En este caso, si yo lo dejo deshabilitado, por ejemplo, para el empleado 01 le va a descontar 2 días y al empleado 03 le va a descontar un día, según el reporte que nosotros vimos del Cardex del empleado por acumulado. ¿Sí? Si lo dejamos deshabilitado, pues aun cuando tenga días que se le descuentan para el cálculo del PTU, el sistema no lo va a tomar en consideración.
Sí, este mensaje es por Instalia, que está actualizando un sistema. Ok, entonces le damos ejecutar y nos va a mostrar esta ventana. En esta ventana no tenemos por qué agregar el concepto de PTU y tampoco tenemos que agregar el concepto que queremos con el que se calcule el impuesto, sino que el sistema de manera automática ya va a tomar el concepto pues 25, el que se estableció en el catálogo de empresas, y con base al acumulado que se le asignó en la pestaña, es la pestaña número 1 del reparto de utilidades. En el concepto de reparto de utilidades va a determinar de qué manera va a calcular el impuesto. En esta ventana, aquí solo podemos agregar otros conceptos adicionales que nosotros queramos. Si no vamos a agregar algún otro concepto adicional, entonces podemos seleccionar que calcula todos los empleados, aceptar, y el sistema de manera automática va a realizar el cálculo del PTU. ¿Sí? Es importante, que déjenme cancelar esta actualización. Ok. Si es una actualización de Instalia que está programado para que de forma automática se actualicen los sistemas. Ok, es importante de que cuando ustedes hagan el cálculo del PTU, analicen o chequen lo que es la bitácora, puesto que la bitácora te da los datos que se utilizaron para determinar el PTU. Por ejemplo, aquí me indica la cantidad que se va a repartir, indica cuál es el tope que se va a tomar en cuenta para los empleados de confianza, ¿sí? ¿Cuál es el total de días que se está tomando en consideración? Este total de días es la sumatoria de los días que participan de PTU de cada uno de los empleados. El total de acumulado para PTU son los ingresos acumulados de cada uno de los empleados que participan para PTU. Y aquí es donde nosotros podemos checar si se habilitó o no la casilla de descontar los días que participan para PTU. ¿Sí? Y aquí nos da cuánto le corresponde al empleado tomando en consideración los ingresos acumulados para PTU y cuánto es lo que le corresponde tomando en consideración los días que participan para PTU. ¿Sí? Por lo tanto, es importante guardar y checar esta bitácora. Inclusive ustedes la pueden mandar en Excel para tener mucho más fácil el detalle del cálculo o del resultado del cálculo del PTU. Ok, también pueden checar el resumen de percepciones, deducciones y obligaciones para determinar o validar el importe del cálculo del PTU. ¿Sí? Y checar cuál es el importe y el impuesto que le corresponde directamente en el sobrerecibo. ¿Sí? Ok, vamos a ver entonces cómo realizar el cálculo del PTU en un periodo normal y ahorita vemos cómo realizarlo en un periodo extraordinario. Ok, voy a abrir el sistema de Compaquinóminas. Se cerró a raíz de la actualización que se ejecutó. Okay, y está abriendo el sistema de Compaquinóminas.
Voy a abrir la empresa. Ok, entonces estamos en un periodo normal de la nómina. Estoy en el periodo que comprende del 1 al 15 de mayo. Voy a hacer el pago del PTU en esta quincena. Entonces, como ya habíamos observado, por default, el concepto 25 de reparto de utilidades tiene en la pestaña Importe 1 el acumulado de ISR base grabada, artículo 142. Por lo tanto, el impuesto se va a calcular conforme al artículo 174. Ok, vamos entonces en el menú de procesos, PTU, indicamos la cantidad que se va a repartir. En este caso son 50,000 pesos. Indicamos que sí existen acumulados del ejercicio anterior, puesto que ya checamos de que realmente tenemos esa información. Y aquí le voy a dejar habilitado que se descuenten las incidencias que están asociadas a los días de PTU que no participan. Le damos ejecutar. Aquí selecciono únicamente la opción de a todos los empleados del periodo y le doy aceptar. ¿Sí? No tengo por qué agregar el concepto de PTU. Ok, le doy aceptar, finalizar y aceptar nuevamente para poder ver la bitácora. Inclusive, como les había comentado, podemos mandar a Excel la bitácora para poder tener de una forma mucho más clara la información. ¿Sí? Aquí podemos observar que el empleado sindicalizado que más ganó es este que está aquí con esta cantidad. El monto a repartir es esta cantidad. El tope que se le está aplicando a los empleados de confianza es este que está aquí. Los días totales de PTU, aquí muestra la información. ¿Sí? Y pueden checar ustedes de que el importe que me está mostrando, el total del pago de PTU, debe de corresponder con el que nosotros calculamos de forma manual. Si checamos, pueden ver de que los importes coinciden. ¿Sí? Coincide el cálculo del PTU, que nada más por diferencia de 1 centavo. ¿Sí? Que puede ser por el ajuste al neto que está aplicando. ¿Sí? Pero coincide el cálculo que nosotros realizamos de forma manual contra lo que el sistema está realizando. Ok, voy a cerrar la bitácora y voy a checar de que en el reparto de utilidades, por ejemplo, si abro el sobrerecibo de este empleado, podemos observar de que aquí está el impuesto que corresponde al PTU y a este empleado, pues sus ingresos grabados que obtuvo durante el periodo, pues se hicieron con base al artículo 96 y en este caso, por ejemplo, a este empleado sí se le está calculando el subsidio, ¿sí? Puesto que sus ingresos normales no se mezclaron, bueno, lo grabado del periodo no se mezcló contra lo grabado del PTU. Por lo tanto, pues cada uno se hizo su tratamiento que le corresponda. En caso que nosotros lo quisiéramos pues mezclar, que como les había comentado no es lo recomendable, lo único que tendríamos que hacer es ir al catálogo de conceptos, seleccionar el reparto de utilidades y establecerle el mismo acumulado que tiene el sueldo en el importe 1, o sea, el ISR base grabada.
Entonces seleccionamos nada más a manera de ejemplo para que vean el comportamiento que tiene el sistema. Le quito este acumulado y le agrego el ISR base grabada. Guardo. Vuelvo a realizar el cálculo del PTU. Ejecutamos todos los del periodo. Aceptar, finalizar. Cerramos. Checamos nuevamente el sobrerrecibo de este empleado y podemos observar que en este caso el ISR artículo 142 no se calculó nada, puesto que la base grabada del PTU se agregó a la base grabada del periodo y determinó cuánto es el ISR que le corresponde en el periodo. Y en este caso pueden observar de que al empleado pues no se le está calculando el subsidio, ¿sí? Ok, entonces es importante checar el acumulado que tenga pues el reparto de utilidades. Ahora voy a hacer el cálculo del PTU en un periodo pues extraordinario, que en un periodo extraordinario pues es similar a este, lo único que tenemos que hacer es ingresar al periodo extraordinario. Y en este caso, como yo ya calculé el PTU en un periodo normal, lo que yo tengo que hacer es eliminar esos importes, porque si calculo el PTU en un periodo normal y en uno extraordinario, pues estaría duplicando el reparto de utilidades. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es eliminar este cálculo que ya se realizó en un periodo normal. Lo único que tengo que hacer es checar la columna de reparto de utilidades. En caso que no la tuvieran, ya saben que con el F7 pueden localizar el concepto de reparto de utilidades y pasarla a esta parte para que ya la tengamos habilitada en la prenómina. Y posteriormente le damos clic en borrar importes. Le decimos que sí y se borran importes para todos los empleados que se les calculó el PTU. Hacemos el cálculo del periodo para que observen de que ya no se calcula el importe del PTU, únicamente las percepciones normales. Ok, entonces ya puedo pasar al periodo extraordinario. Aquí en este caso me indica que no encontró ningún periodo extraordinario pues activo, por lo tanto le voy a poner la fecha que yo quiero para este periodo extraordinario. Le voy a poner que sea el 20 de mayo. Le doy clic en aceptar. Voy a procesos. PTU. Algo importante que deben de tener en consideración cuando hacen el cálculo del PTU en un periodo extraordinario es que en un periodo extraordinario la única manera en la cual se puede determinar el impuesto del PTU es por medio del artículo 174. Por lo tanto, es importante validar de que si lo van a hacer en un periodo extraordinario, el importe 1 debe de tener la base grabada ISR artículo 142, puesto que si nosotros lo dejamos así, el impuesto lo va a calcular en cero, ¿sí? Entonces es importante ponerle esta base, este acumulado. Guardamos y ahora hacemos el cálculo del PTU. Le damos a ejecutar todos los empleados, aceptar, finalizar y listo. Ya tenemos calculado el PTU para cada uno de los empleados. Y si checamos el sobrerrecibo, pueden observar que aquí tenemos el importe del PTU y el importe que le corresponde del impuesto, ¿sí? Inclusive con el filtro que nosotros checamos, podemos observar de que a todos los empleados se les calculó el PTU, a excepción de este que tenemos, a este empleado número 13. Por lo que podemos checar los datos del empleado para validar por qué no se le calculó el PTU. Yo puedo observar de que a este empleado no se le calculó el PTU porque es un empleado pues que no es de planta, es un empleado eventual
y que se dio de baja el 15 de febrero. Por lo tanto, yo puedo observar que durante el ejercicio no trabajó por lo menos 60 días. Entonces, aun cuando estaba habilitado la casilla de cálculo del PTU, el proceso lo excluyó para el pago del PTU. ¿Sí? Eso automáticamente lo realiza el sistema. Ok, inclusive puedo ejecutar también el reporte de la lista de raya tabular para que ustedes observen los importes que se están reflejando para el pago del PTU. Puedo seleccionar que es el periodo extraordinario 1, que ordene la información por código del empleado y le damos ejecutar. ¿Okay? Está ejecutando el reporte. Ok, aquí se está ejecutando el reporte, está tardando un poquito. Ok, una disculpa por este detalle con la actualización de los sistemas con Instalia. Ok, okay, a ver, voy a cancelar el reporte. Voy a cancelar. Voy a cerrarlo. Ok, a ver, voy a ejecutar nuevamente el reporte a ver si no hay algún detalle. Podemos ejecutar, como les había comentado, el reporte de la lista de raya tabular. Que en este reporte básicamente lo que les quería mostrar es que cuando ejecuten este reporte tengan mucho cuidado en los filtros que van a elegir. Por ejemplo, uno de los detalles comunes que ocurre al momento de ejecutar este reporte es de que durante el proceso de la ejecución, ustedes solo indican aquí que incluya a los empleados, bueno, que no incluya a los empleados de baja. Y al ejecutar el reporte con esa opción, pues no van a ver el pago del PTU que se realizó a los empleados que están dados de baja. Entonces, para que este reporte pueda considerar tanto los empleados de alta y baja, deben de cambiar aquí el filtro. Sí, porque esta es una de las cuestiones comunes que pueden ocurrir, de que no ven el pago del PTU a los empleados que ya están dados de baja. En este caso, nada más es cuestión de cambiar el filtro en el reporte. Y lo ejecutamos.
Ok, ya está generando información. Ok, ya generó el reporte. Por lo tanto, ustedes pueden consultar de que aquí tenemos cuánto se le está pagando de PTU a cada uno de los empleados. Y pueden observar de que aquí coincide con la cantidad a repartir, que aquí la diferencia es por centavos nada más. Como les comenté, puede ser por el detalle del ajuste al neto que se está aplicando en algunos empleados. ¿Ok? Entonces, puedo cerrar este reporte. Le digo que no. Cerramos. Ok, pues esto consiste el cálculo del PTU en el sistema de Compact y nóminas. También, antes de finalizar esta sesión, igual les voy a explicar por qué es importante esa opción de que si existen o no acumulados en el sistema. Voy a cerrar también este archivo de Excel para hacer lo siguiente. Vamos a suponer de que ustedes empezaron a utilizar el sistema de Compact y nóminas en el ejercicio 2020. O sea, no tienen información del ejercicio 2019. Por lo tanto, cuando ustedes vayan a realizar el pago del PTU, al momento de determinar pues la cantidad que se va a repartir y seleccionan que no existen acumulados, el sistema determina de que todos los empleados trabajaron todo el año. Y si en caso de que algún empleado se dio de baja en tal fecha, pues determina de que del inicio del ejercicio hasta la fecha que se dio de alta, trabajó todos los días. Y para determinar el importe que le corresponde al empleado, los ingresos acumulados para PTU, pues toma lo que es el salario diario del empleado y lo multiplica por los días del ejercicio para determinar el importe que le corresponde o el importe que se está acumulando para el cálculo del PTU. Como en este caso voy a indicar que no existen acumulados, le doy a ejecutar, le doy para todos los empleados del periodo. Observen que aquí dejé habilitado la opción de descontar incidencias. Le doy a aceptar, finalizar. Y pueden observar, bueno, voy a mandar esto a Excel. Y pueden observar de que a estos empleados, al empleado 2 y 3, que sí tienen incidencias que descontarse durante el ejercicio. El sistema, como habilité la casilla de que no existe historia, determinó que con base a la fecha de alta del empleado y a la fecha de inicio de ejercicio y fin de ejercicio, los días que trabajó el empleado. En este caso, como los empleados siguen de alta, determinó que trabajó los 365 días. Para estos dos empleados, como su fecha de baja fue durante el ejercicio 2019, entonces, con base a su fecha de alta y su fecha de baja en el ejercicio 2019, determinan los días que elaboró durante el ejercicio, que aquí determina de que del primer día en el que inicia el ejercicio hasta la fecha en la que se dio de baja, cuántos días fueron los que se deben de considerar. ¿Sí? Y para determinar el importe que le corresponde en ingresos acumulados para determinar el 50% con base a este criterio, lo que hace el sistema es tomar el salario diario del empleado. Inclusive yo puedo ir directamente desde aquí, en catálogo empleados, puedo abrir la información del empleado número 1. Puedo observar que su salario diario son 130 pesos. Entonces, si yo multiplico 130 pesos por los 365 días que trabajó, me da 47,450, que corresponde a este ingreso que se está tomando en consideración para el cálculo del PTU.
Entonces, en este caso o en esta situación, cuando seleccionamos que no existen acumulados, el sistema de esta forma lo determina. Y pueden observar que da cantidades distintas, porque no está tomando en consideración los acumulados que les había comentado. No está tomando en consideración la información que está almacenando los acumulados de días PTU que no participan o PTU ingresos acumulados. ¿Sí? Esto es lo que está pues ocurriendo. Ok, vamos a pasar ahora al área de preguntas, a ver si tienen alguna duda referente a este proceso. Ok. Ok, el archivo de Excel en el que generé de manera manual el cálculo del PTU, se los comparto junto con la presentación y el podcast que se va a publicar en la página de Compaqui. Ok, en Norma Lorena nos comenta de que comentas lo del trabajador menos de 60 días, pero en el ejemplo anterior había uno de 31 días. Bueno, en este caso yo tengo un empleado que trabajó nada más 31 días y aún así se le pagó el PTU. Se le pagó el PTU porque ese empleado no es eventual, sino que el tipo de contrato era indeterminado. Y cuando el empleado tiene un tipo de contrato indeterminado es porque está de planta, está de base. Entonces a los empleados de planta, independientemente del número de días que trabajó, se le paga el PTU. Únicamente a los empleados que tienen un tipo de contrato distinto a indeterminado, el sistema valida si realmente trabajó por lo menos 60 días para que lo considere en el pago del PTU. ¿Sí? A ver, un momentito, voy a conectar mi compu, puesto que se está descargando. Ok, un momentito. Ok, vamos a continuar. Eh, ok, Alejandro Amezcua nos comenta que sí es correcto que al dar de alta a los trabajadores inicialmente debemos ponerle un tipo de contrato distinto al 01 y pasado los 60 días cambiarle el 01. Bueno, ahí ya sería una pregunta ya más para tu contador, Alejandro, ahí igual desconozco esa situación. Álvaro Álvarez nos pregunta por qué no le han cambiado de 142 a 174 en los conceptos. Bueno, es que de nombre, pues tú directamente lo puedes hacer en el concepto, de cambiarle el nombre del 142 a 174. Sin embargo, a nivel de fórmulas, todas las referencias están sobre el 142. Entonces, por cuestiones técnicas, sí son como que varios cambios internos que se tienen que hacer para poder modificarlo y diga el 174, pero por nombre tú directamente desde el concepto lo puedes cambiar. En el sistema de nóminas no lo han hecho precisamente por eso, para que cuando hagan el cambio tanto en el nombre lo hagan también internamente.
Cecilia Díaz nos indica que si el cálculo del PTU tiene seleccionado el ISR artículo 142 y se calcula en el periodo semanal, ¿se considera en el ajuste al subsidio? No, cuando el ISR se calcula con base al artículo 142, si tú checas la ley del artículo 174, ahí indica de que cuando se le da ese tipo de tratamiento, ahí no se considera lo que es el subsidio. Bueno, bueno, ¿me escuchan? Sí, bueno, bueno. Bueno, bueno, ¿me escuchan? Ok, ok, gracias. Ya me están indicando que se escucha, ok. Vamos a continuar con las preguntas que ustedes formulaban. Ok, vamos a checar cuáles eran las preguntas. Mm, Ok, estaba con la pregunta de Cecilia Díaz, en la cual indicaba de que si el PTU tiene el artículo 142 y se calcula en el periodo semanal, se considera en el ajuste al subsidio. Ahí les había comentado o indicado de que, pues no, pues puesto que se le da el tratamiento que indica el artículo 174.
Ok, Alejandro Amezcua nos pregunta de que si el sistema ya te permite calcular el PTU parcializado y que automáticamente en la segunda parcialidad en adelante considere correctamente los grabados y exentos. No, aquí en este caso todavía no tiene eso el sistema, no tiene esa funcionalidad. Ok, Alejandro Amezcua nos pregunta que dentro del proceso de PTU, ¿por qué el sistema necesita saber si hay acumulados o no? ¿Cuál es el efecto de esta opción? Si hay acumulados o no, ¿podría repetir de nuevo? Ok, bueno, eso ya lo habíamos ejemplificado antes de pasar al área de preguntas, donde vimos cuál es el efecto que tiene, en el cual se selecciona de que no existen dichos acumulados. Ok, Alejandro Amezcua indica que, ¿qué pasa si un empleado tiene el tipo de contrato distinto a 01 y ya pasaron los 60 días, el sistema le calcula PTU? Así es, el sistema de manera automática, aun cuando se trata de un trabajador eventual, con que haya laborado más de 60 días, automáticamente se considera para el cálculo del PTU. Inclusive si no le tienes habilitado la casilla de PTU dentro del catálogo de empleados. Ok, Arturo Pacheco nos pregunta que supongo que en el caso de que solo tener nóminas de 2020, hay que dar de alta a los demás trabajadores que estén dados de baja, pero que sí tienen derecho a PTU. Es correcto lo que comentas en Arturo Pacheco. Solo que cuando tú das de alta a esos empleados con el estatus, bueno, los agregas en el sistema, pero los tienes que agregar con el estatus de baja. Solo que ahí, como no existen acumulados para esos empleados, pues ahí sí sería conveniente de checar cuál sería la mejor alternativa para el cálculo del PTU, de hacer el proceso y seleccionar que no existen acumulados para que esos empleados que no tienen acumulados se les calcule el PTU, o otra alternativa sería de que por fuera, en una hoja de Excel, pues hagan el cálculo del PTU y determine la parte que le corresponda a cada uno de los empleados y directamente calcular el importe en esta columna. ¿Sí? Directamente en esta columna pueden calcular el importe que hayan determinado de PTU, hacer el cálculo de todo el periodo para que el concepto de PTU pues también se calcule el impuesto que le corresponda y con ello pues ya tener la información completa. Inclusive, por ejemplo, ustedes pueden aprovechar la funcionalidad que se agregó en el sistema de Compact y Nóminas para agregar el registro de los empleados con el estatus de baja, puesto que ustedes saben que desde la versión 12 se permite la opción de poder importar y exportar catálogos. Entonces lo que ustedes pueden hacer es exportar el catálogo de sus empleados, checar la forma en la cual está llenado un registro de un empleado que está dado de baja y en esa hoja de Excel agregar a los empleados que ustedes tienen dado de baja, con su fecha de baja, el estatus de baja y los demás datos que conlleva un empleado dado de baja. Posteriormente van en el catálogo de empleados, seleccionan la opción de importar y agregan a ese empleado que en el archivo de Excel está con el estatus de baja. Y ya van a tener ese registro en el sistema, ya van a tener al empleado dado de alta en el sistema, pero con el estatus de baja, ¿sí? Porque si ustedes lo hacen directamente dentro del catálogo y al empleado lo dan de alta en el periodo, pues, que le corresponda, y posteriormente lo quisieran dar de baja, la baja solo se puede ejecutar en el periodo vigente. Por lo tanto, no lo podrías dar de baja en periodos ya pasados. Entonces, la mejor opción sería mejor dar
registrar al empleado con el estatus de alta, pero utilizando la hoja de Excel de importar catálogos. Ok, vamos a checar a ver si tienen alguna otra duda referente a este proceso. Ok, Rogelio Medina nos pregunta que en caso de ser solo empleados de confianza no hay ningún tope. Es exacto, Rogelio Medina. Si solo tienes empleados sindicalizados o solo tienes empleados de confianza, no hay ningún tope. Juan Alberto nos pregunta que el hecho de que se calcule en el periodo extraordinario no afecta a los acumulados de cada concepto, solo es por presentación, supongo. Así es, si tú calculas el PTU en un periodo normal o en un periodo extraordinario, la cantidad que le corresponde de PTU a cada empleado es la misma. Lo único que puede estar cambiando, si lo haces en un periodo normal, pues tiene la opción de hacerlo por el artículo 190, el artículo 96 o por el artículo 174. Y si es un periodo extraordinario, pues el impuesto se tiene que hacer por el artículo 174. Ok, Brenda nos pregunta que para las empresas creadas en el 2020 respecto a los acumulados, cuando se requiera realizar el cambio en los montos, ¿se tendrá que hacer de forma manual para dar la PTU que les corresponde de acuerdo a las incidencias? Bueno, ahí no me queda un poco muy claro la pregunta. Indica que para las empresas creadas en el 2020 respecto a los acumulados, cuando se requiera realizar el cambio en los montos, se tendrá que hacer de forma manual para dar la PTU que le corresponde de acuerdo a las incidencias. Bueno, ahí no, si te refieres al PTU del ejercicio 2019, si son empresas creadas en el 2020 y no tienen historial del 2019, pues no hay montos acumulados tanto para ingresos para PTU como para días para PTU. Entonces ahí en ese caso puedes optar seleccionando la opción de que no existen acumulados o hacer el cálculo de forma manual en una hoja de Excel y el resultado pues capturarlo en la prenómina. Hugo Castillo nos pregunta que si tiene empleados de confianza y sindicalizados, siempre va a ser el cálculo del sindicalizado más el 20%. Para que no haga esta conversión, deben de ser todos de un mismo tipo, donde debe validar que todos sean de un mismo tipo. ¿Podrías repetir esa, por favor? Sí, es en el catálogo de empleados. Si tú en el catálogo de empleados tienes habilitado casillas, la casilla para algunos empleados que sean de confianza y otros la casilla de empleado sindicalizado, entonces ahí el sistema es donde va a determinar un tope únicamente para los empleados de confianza. Y ese tope es del empleado sindicalizado que más ganó durante el año. O sea, esos ingresos que participan para PTU se le aumenta el 20% y ese sería el tope para los empleados de confianza. Yolanda Parra nos indica que la opción de que se tienen acumulados del ejercicio anterior es únicamente cuando se inicia la base de datos o hay algún otro ejemplo. Pues básicamente es cuando
las empresas pues venían manejando algún otro sistema para calcular la nómina y apenas en el ejercicio 2020 empezaron a utilizar la aplicación de Compact y Nóminas. Por lo tanto, en el 2019 no tienen acumulados para poder determinar el cálculo del PTU. Ok, nos comenta Sharon Romina que con la situación actual del COVID, ¿me puedes recomendar alguna página de consulta donde indique el sustento para pagarse o no las utilidades? O en todo caso, recomiendas que lo vean directamente con un fiscalista. Bueno, hasta ahora no hay ninguna, pues pues algún comunicado oficial donde se indique de que la PTU no debe de pagarse. Sí, igual si alguno de los participantes de esta sesión tienen alguna información adicional que nos pueda compartir, pues igual lo comento para que todos estén enterados. Ok, Silvia Sánchez indica de que cómo se puede revertir el cálculo, perdón, es cómo se puede revertir el cálculo en caso de que el usuario quiera realizar una prueba. Bueno, pues la recomendación siempre es que estén generando un respaldo para mayor seguridad de la información. Sin embargo, si ya hicieron el cálculo del PTU, como en mi caso, y no lo quiero, únicamente selecciono la columna donde aparece el importe del reparto de utilidades, le doy clic en el botón derecho y le doy borrar importes, ¿sí? Y se borran los importes eh, para todo el reparto de utilidades que corresponda a esa columna, ¿sí? Ok, Flor Elizabeth nos indica que en los cálculos del PTU el sistema genera el cálculo para todo personal sin hacer excepción de aquellos puestos que no entran para el reparto como gerente general. ¿De qué forma puedo aplicar el cálculo sin estos empleados? Bueno, nosotros habíamos visto que directamente dentro del catálogo de empleados hay una opción para que tú puedas deshabilitar a esos empleados que no quieres que se realicen el cálculo del PTU. ¿Sí? Por ejemplo, directamente dentro del catálogo de empleados, en la pestaña cálculos, a los gerentes, accionistas que no quieres que se le determine el PTU, únicamente le deshabilitas esta casilla. Ok, Flor Elizabeth nos pregunta que en el sobrerecibo de nómina, ¿cómo se puede emitir y que aparezcan los días trabajados y no 1 o 7 según el periodo de nómina que se utilice, ya que en realidad esos no son los días que se están pagando? Bueno, realmente dentro del XML como tal se van los días pagados o días de pago que tú le tengas asignado en el periodo. Inclusive en la representación impresa, si lee la información de los días pagados según el XML, pues en la representación impresa se debe de ir los días de pago. ¿Sí? Entonces, realmente dentro del XML se van los días pagados, los días que realmente pues el empleado trabajó y son los que se pagan. Y en la representación impresa, como te comento, puedes utilizar la etiqueta que manda a llamar los días que se están pagando, que se están reflejando dentro del XML.
Ok, si no tienen alguna otra pregunta referente a este proceso del cálculo del PTU, sería todo la sesión. Agradeciendo pues su participación y estar pues con estas sesiones web. Que tengan pues un excelente día.